Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 45 del aislamiento social preventivo y obligatorio, domingo 3 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina. Esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Baldo y del otro lado está, como siempre, mi amigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Hoy, bueno, venimos contando un poco cómo vienen nuestros días. Hoy un domingo de trabajo, por suerte, como suelen ser los domingos a lo largo de los últimos años. Y obviamente uno se mete a las redes y mucho debate, si esto hay que seguirlo o no. Se empiezan a plantear nuevas fechas, algo que suele pasar ahora, Mati. Parece que la nueva fecha ya no será el 10 y puede llegar a ser ya para el 25 de mayo, pero bueno, por ahora es todo, van todos corriendo atrás de la primicia y nadie realmente, supongo que sabe lo que va a hacer el gobierno. De todas maneras, hay que seguir en casa, hay que seguir aislados. Aislados sigue, bien lo marcabas, día 45, y obviamente que este podcast se mantiene y pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y todas las plataformas de audio que ustedes utilicen, ahí estamos. Así que ahí pueden suscribirse, poner me gusta, 5 estrellas y todo lo que ya saben hacer. Mil gracias a los que sabemos que lo hacen y además los comentarios que nos llegan por redes sociales. La verdad que agradecemos todo ese apoyo de todos los oyentes que tenemos. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de BW y ahí encontrar los episodios, a veces con cierta demora la carga, pero encuentran todos los episodios en el canal de YouTube de BW, así como suena, y ahí lo tienen en formato video. Si no tienen ninguna de las plataformas de audio y de podcast que dijimos, bueno, ahí lo tienen en formato video para verlo en el celu, en la compu o en la tablet. 45 días ya de aislamiento, 45 días de aislados. Esto seguirá hasta que llegue a su fin de aislamiento. Después veremos, Javi, también cómo seguimos. Pero la verdad es que es un placer hacerlo todos los días, en un mundo en el que no hay deporte, en un mundo en el que en este domingo me lo tomé un poquito más relajado. Es cierto esto que vos señalabas, para el periodismo no existen los domingos, menos cuando ejercemos periodismo deportivo, que creo es uno de los días más fuertes de la semana. Pero bueno, esta cuarentena permite tal vez romper algunos límites habituales, así que relajamos acá en casa un poquito el domingo. Sí, ansiosos ya por lo que será una nueva entrega de The Last Dance, el documental que nos tiene a todos en vilo en esta cuarentena. Saldrá, por supuesto, como cada lunes, 2 capítulos de aquella gesta inolvidable de Chicago Bulls y Michael Jordan. Sí, esta vez, Mati, te pido por favor, porque te conozco, que duermas y que lo veas en la mañana del lunes y no en la madrugada. Pero sí, lo único que se espera antes de cada lunes así de cuarentena y sobre todo después lo que fue los dos primeros lunes de mucho impacto en el mundo deportivo, casi como que volvimos 20 años atrás en algunos debates, pero eso muestra un poco el impacto que tuvo el documental y esta serie documental de ESPN y de Netflix. Lo único que a veces uno pide es no spoileen, por favor, que suele pasar los domingos, suele pasar los lunes. Si uno se pierde un día de no verlo, casi que si pasa por las redes sociales, conoce todo lo que pasó en las Dance. En este caso sí, uno sabe la temática. Interesante que en la previa se sabía que era Rodman, que ahora uno sabe que la previa es Kobe Bryant, pero de todas maneras está bueno sorprenderse, Mati. Sin dudas, preparen los pañuelos porque aparecerá Kobe, un Kobe que falleció, ya lo hablamos, lo extrañamos, falleció trágicamente junto a su hija este año, un año que se nos está haciendo largo, Javi, pero hoy vamos a viajar también en el tiempo y a Italia, presente y futuro del automovilismo. Vamos a hablar de Ferrari, una marca icónica, y tenemos por supuesto a quien más que a él, un amigo de la casa, un especialista de la Fórmula Uno y del automovilismo en general, y por supuesto también de Ferrari, Pablo Viñone. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Matías, hola Javier. Yo creo que más de un mes ya desde que nos comunicamos para contar historia de Juan Manuel Fangio. Sí, pasó. Deberíamos hacer el cálculo exacto, pero la verdad creo que pasó más de un mes. ¿Cómo la venís llevando? Bueno, bastante bien, la verdad, para las circunstancias bastante bien porque sigo haciendo televisión vía remota con el show de la Fórmula Uno, con circuito ahora por ESPN, y haciendo las cosas que hacemos todos los periodistas, ¿no? Curioseando, informándonos, escribiendo, tuiteando y pasándola en familia. Estamos para recordar la fecha, estaba buscando en el calendario y demás. Estamos en el episodio 45. Si quieren escuchar de qué habló Pablo sobre Fangio, Netflix y
el invento de la Fórmula 1, tienen que ir al episodio 4. Así que nada más y nada menos que 41 días después, esta vez no será Fangio, será la Fórmula 1, pero específicamente será Ferrari. Y cuando planteamos el título de este episodio, que va por el lado de un Ferrari al desnudo, el mito del cabalino, qué mejor que hablar con Pablo de Ferrari. Y adelante, Pablo, una introducción a la historia de este mito, ¿no? Sí, es increíble que una marca tan ligada a una actividad que si uno quiere es segmentada, ¿no? Gregaria, como el automovilismo deportivo, sea la marca más fuerte del mundo, ¿no? Como lo consiguió Ferrari por segundo año consecutivo, un estudio de Brand Finance que mostró que Ferrari sigue estando por delante de compañías como Disney, como WeChat, compañías que tienen una poderosa huella sobre la sociedad, digamos, pero cuando le preguntas a la gente sabe más que es Ferrari que es Disney, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante porque sobre todo, digo, viene de un ambiente como es la industria automotriz, los autos y esa cuestión. Ferrari usa la Fórmula 1 como publicidad. Ferrari es una marca que no hace publicidad, empecemos por ahí. Todo el marketing, eso, para Ferrari es solamente las carreras de autos. La única publicidad que hace es poner 2 coches en pista durante cada Gran Prix de Fórmula 1 por el Mundial, y con eso le alcanza para mantenerse en lo más alto de la popularidad universal, ¿no? Y tiene otro aspecto interesante, que es el hecho de que gracias a eso le permite a su compañía ganar un dinero que es absolutamente increíble, ¿no? Ferrari, por cada auto que vende, consigue un beneficio del 23%. Es decir, si vos, Matías, o vos, Javier, querés comprar una Ferrari, que probablemente no baje de los $300.000, a Ferrari le queda básicamente casi el 25%, una cuarta parte de eso que vos pagás es absolutamente un beneficio. Fíjate que BMW, por ejemplo, tiene que vender 30 coches para conseguir el mismo beneficio que Ferrari con uno. Mercedes-Benz necesita vender 67 autos para conseguir lo que Ferrari con uno. Y Ford precisa vender 908 ejemplares para conseguir el mismo dividendo que Ferrari, ¿no? Está claro que Ferrari representa ese aspiracional al que uno no suele llegar, porque la verdad, esto que planteabas, comprar una Ferrari, al menos en mi horizonte, no aparece, por una cuestión, por supuesto, económica. Y Pablo, ¿por qué es tan popular en la Fórmula 1? Porque cuando uno ve Fórmula 1, es muy difícil encontrar a alguien, al menos tal vez acá en Argentina, vos que tenés mucho más recorrido a nivel mundial con la Fórmula 1, hinchas de marcas. Me parece que como Ferrari tiene una cantidad de hinchas que no se compara con ninguno, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. De todas maneras, déjame, antes que nada, tranquilizarte un poco, porque vos decís que no podrías tener nunca una Ferrari por tu capacidad económica. Quédate tranquilo, porque hay muchos millonarios que tampoco pueden tener Ferraris, aunque dispongan de millones, ¿no? Porque la casa de Maranello solo fabrica 10.000 unidades por año, 10.000 unidades por año. Tiene lista de espera, las listas de espera a veces son 2, 3 o 4 años. No compras el modelo que vos querés, salvo que tengas muchísimo dinero. Si no compras, vas a la lista de espera y compras lo que te toca, lo que Ferrari vaya a producir dentro de 2, 3 o en el momento en que te toque salir, aparezca tu nombre en la lista. Si querés tener una Ferrari sin ese tipo de problemas, tendrías que tener, no sé, 10, 20, 50 millones de dólares y entonces ponerla todo ahí. Algunos millonarios en Argentina tienen Ferrari de todas maneras, pero son muy poquitos, son realmente muy poquitos. ¿Y por qué tienen Ferrari esos millonarios? Bueno, porque Ferrari es precisamente la marca más famosa del mundo. Esto que decíamos antes, es la marca más poderosa a nivel general, y yo creo que está muy instalada en el imaginario de la gente, ese deseo aspiracional. Ferrari compite en el Mundial de Fórmula 1 no desde el principio, porque a la primera carrera no asistió, esa de Silverstone 1950, porque discutieron con los organizadores cuánto dinero querían pagarles. Y Ferrari al final no aflojó y no mandó sus autos porque consideraba que las 1.000 libras esterlinas que había de premio no lo convencían mucho. Pero sí desde la segunda carrera, el Gran Premio de Mónaco desde 1950. Y desde allí para acá es la marca que más carreras participó, la que más carreras ganó,
la que más títulos tiene también. Entonces, forma parte del acervo cultural de lo que es el deporte, ya ni siquiera la Fórmula 1, el deporte en sí mismo. Preguntale a cualquiera si no quiere tener una Ferrari, todo el mundo te diría que sí. Y preguntale a cualquiera que está mirando una carrera que no tenga un particular interés, por ejemplo, los holandeses con Max Verstappen hoy, ¿quién quieren que gane? Preguntale a cualquiera quién quiere que gane, y el que no tenga un interés particular te va a decir que gane la Ferrari, ¿no? Porque Ferrari es lo aspiracional, absolutamente. Es Boca y River juntos, si lo querés, de esta manera, ¿no? Y además, específicamente en el caso argentino, está muy ligado a lo que somos nosotros como nación deportiva, porque los 3 argentinos que ganaron en Fórmula 1 carreras por el Campeonato del Mundo, los 3 en algún momento ganaron con Ferrari. Y algo más. La primera carrera que una Ferrari ganó por el Campeonato del Mundo la manejaba un argentino, Froilán González, en Inglaterra en 1951. Así que mirá si no hay razones, miren chicos, mirá Javier, mirá Matías, si no hay razones suficientes para que la gente pueda ser hincha de Ferrari, y especialmente en Argentina. Esa pasión de la gente, obviamente, que se da acá en el país y en gran parte del mundo, y uno lo ve en cada carrera de la Fórmula 1, también están los pilotos, obviamente que todos quieren estar en el más grande, este sería un poco el ejemplo, está esa idea de llego a Ferrari, el objetivo de Ferrari, alguno no pudo llegar y tenía la intención de hacerlo. Todo el mundo quiere ir a Ferrari, salvo que haya tenido alguna historia particular con la marca. Y te voy a contar un ejemplo de uno y de otro. Ayrton Senna moría por ir a Ferrari. Lamentablemente murió antes de cumplir su sueño, pero se conocen gestiones de él con Ferrari ya desde finales de la década del 80, es decir, 5 años antes de perder la vida, de una tragedia de la cual se cumplieron 26 años un par de días atrás. Siempre insistió para correr con Ferrari. Se sabe de una reunión que tuvo en el año 90 con Cesare Fiorio, que en ese momento era el director de la MAD, el director deportivo del equipo, una reunión que duró 12 horas en su departamento de Mónaco, ahí a pocos metros del circuito. 12 horas donde hablaron de un montón de detalles y nunca hablaron de dinero, según Cesare Fiorio, que reveló a tiempo esa conversación. Nunca hablaron de dinero porque Ayrton quería correr para Ferrari independientemente de lo que pudiera ganar, porque ya no necesitaba el dinero, ¿no? Ese es, digo yo, el extremo del deseo. Hoy tenemos a Lewis Hamilton, que ha dicho que no le interesa mucho, quizás porque es un chico más moderno y es una marca en sí misma, ¿no? Lewis Hamilton no depende tanto de las marcas y quizás no tenga ese sentido aspiracional. En el otro extremo estaba Stirling Moss, un joven piloto que terminó siendo el campeón sin corona, ¿no? Porque fue de los que más ganó en la Fórmula 1 sin haber conquistado el título nunca, y que falleció entre nuestra primera charla hace 40 días y esta de hoy, ¿no? Stirling Moss murió en Inglaterra a los 91 años, y él todavía no había debutado en el Campeonato del Mundo cuando Ferrari le prometió un auto para correr una carrera sin puntaje en el Gran Premio de Bari. Bari es una ciudad que está sobre el mar Adriático, más abajo de Roma. Llegar desde Londres implicaba un montón de viajes en aquel momento. Estamos hablando de 1951. Stirling fue con su padre, un viaje larguísimo, en avión primero, en tren después. Llegó a Bari con muchos problemas y ahí descubrió que la Ferrari que le habían prometido estaba a nombre de otro piloto. Es decir, no tenía lugar. No le habían prometido una cosa y no se la habían cumplido. Y peor que eso fue que Enzo Ferrari, quien había hablado personalmente con Stirling Moss, no le dio ni una excusa ni le ofreció ninguna disculpa. Entonces Moss, desde ese momento, en 1951, decidió que tenía una cuestión personal con Ferrari y que siempre que podría iba a tratar de vencer a la marca italiana, a los coches rojos. Y por eso nunca corrió con Ferrari en su campaña en el Mundial de Fórmula 1, y probablemente por eso también nunca haya conseguido el título, porque eligió correr con autos británicos, salvo el periodo que fue compañero de equipo de Fangio en Mercedes, y esos autos a finales de la década del 50 no siempre eran los mejores, no siempre eran los ideales para salir campeón del mundo. Aunque Mike Houghton lo derrotó en el 58 precisamente con una Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, al final de su campaña,
entabló unas negociaciones secretas para que Ferrari le vendiera un auto a su sponsor principal, entonces él correrla en el año 62, pero con la Ferrari pintada de azul, que era el color con el cual que corría, le gustaba correr en Fórmula 1. Esas negociaciones no llegaron al final precisamente porque Moss sufrió el accidente que lo hizo retirar, ¿no? Pero bueno, ahí tenés los dos extremos. Moss al final terminó aceptando que quería con una Ferrari, y Ayrton Senna hizo todo lo que pudo por su cuenta para correr un auto de Maranello, ¿no? Me quedan dos nombres propios que marcás: Ayrton Senna y Lewis Hamilton. La situación, ¿cuánto gigantaría la leyenda de Hamilton, por ejemplo, si corre con Ferrari y logra un título con Ferrari? Y si crees que a Senna correr en Ferrari lo hubiese hecho aún más grande de lo que es. Es un contrafáctico, Matías, no lo podemos saber, pero te digo esto: si Senna no hubiera perdido la vida en ese accidente de Imola, seguramente cuando hubiera terminado su contrato con Williams habría firmado con Ferrari. ¿Sabes a quién contrató Ferrari cuando no pudo tener a Senna? Contrató a Michael Schumacher. Entonces, si uno hace un poco de ficción, podría imaginar que lo que consiguió Schumacher con Ferrari lo habría conseguido Ayrton entre el 96 y el 2006, ¿no? Esos 10 años que Schumacher consiguió, en el que Schumacher consiguió 5 títulos para Ferrari, probablemente esos 5 títulos podrían haber ido a manos del brasileño, y entonces estaríamos hablando del más grande de la historia sin lugar a dudas, ¿no? Ya Senna es uno de los más grandes, pero si hubiera conseguido eso habría sido lo más de lo más. Y yo creo que Hamilton dice que no le interesa, pero él está hecho, 14 temporadas de Fórmula 1 que tiene, solamente corrió para 2 equipos. Ya está demasiado acostumbrado a lo que manejó, ¿no? Y 2 equipos ingleses, afincados en Inglaterra, corrió siempre con motor Mercedes. Para él sería un cambio muy grande pasar a Ferrari. Pero no te quepa duda que si lo hiciera y saliera campeón con Ferrari, y si consiguiera, por ejemplo, un 7º o un 8º título del mundo con Ferrari, sería absolutamente brillante, excepcional, notable, y terminaría de afincarlo definitivamente entre los más grandes de la historia, cosa que está muy cerca de conseguir, ¿no? Pero ese sería el empujón definitivo. Salir campeón del mundo con Ferrari es una consagración prácticamente total. Hay algo que siempre atrae de estos grandes equipos. A veces sucede con, marcabas River Boca, puede pasar Real Madrid, Barcelona, y seguramente algún grande también de otro deporte, pero digo, para hacer una comparación rápida a veces que suele funcionar con el fútbol, que es obviamente la gloria. Estamos contando todos estos casos de gloria, pero también está el morbo, y en el morbo no estoy hablando de accidentes ni nada, sino el morbo de la derrota de estos equipos. Cuando uno habla de Ferrari, habla de un gigante, habla de un grande de la categoría, quizás el más grande, la escudería más grande y más importante, Sí. y más popular de la Fórmula 1, pero al mismo tiempo, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿por qué no gana ahora Ferrari? Es una muy buena pregunta, Javi. Ferrari no siempre tuvo los mejores coches. Históricamente, inclusive si repasás, las innovaciones tecnológicas más interesantes no siempre han sido de Ferrari. Te diría que en menor medida han sido. Entonces, a veces Ferrari armaba buenos equipos, pero llegó un momento donde necesitó depender de la tecnología. La base de Ferrari siempre eran los motores, ¿no? Históricamente siempre fueron los motores. Llegó un momento que con eso no alcanzó, necesitó de la tecnología de los chasis y tuvo que empezar a armar equipos con gente fuera de Italia. Empezar a contratar técnicos ingleses. Estuvo 20 y pico de años, más de 20 años sin salir campeón, desde Jody Scheckter en el 79 hasta el primer título de Schumacher en el 2000. ¿Y eso por qué? Y porque los técnicos ingleses, los más capaces, no les interesaba mucho ir a vivir a Italia, o no les gustaba mucho ir a vivir a Italia. Fíjate que tuvieron que armar un equipo multinacional para poder conseguir esa seguidilla de títulos, ¿no? Jean Todt, el director deportivo, era francés, Schumacher, piloto alemán, Ross Brown, el director técnico, que era inglés, Rory Vine, el diseñador, que era sudafricano, pero nadie resistió mucho tiempo. Fueron dejando uno, otro, y finalmente Schumacher, con Schumacher se fue Ross Brown y ese equipo se desarmó y no volvieron a salir. Bueno,
prácticamente con esa estela, Kimi Raikkonen consiguió el título mundial en el 2007, un título muy, muy sospechoso, porque ese era un título que iba a ganar McLaren, hasta que estalló el escándalo del espionaje, y de golpe McLaren, que llevaba, ponerle 19 puntos de ventaja cuando faltaban 20, terminó perdiendo el título en el final, ¿no? Entonces, mucho se ha sospechado sobre ese campeonato al final. Y a Ferrari le está pasando esto. Arma equipos multinacionales, pero no todo el mundo resiste. El director técnico de Mercedes se llama James Allison, es inglés. Allison surgió a la fama cuando estaba en Lotus, que era inglés. Estamos hablando de 2012, 2013, tenía Kimi Raikkonen de piloto. Lo contrató Ferrari y se lo llevó a Italia. Y no resistió Allison. Además tuvo una desgracia personal, que fue perder a la mujer por un ataque, ¿no? Y un ataque cerebral. La mujer se murió de un día para otro, y entonces decidió volverse a Italia. Lo que ya no toleraba se le hizo intolerable, y esto pasa muy a menudo, ¿no? Italia no es el centro de la Fórmula 1. Maranello era la meca de la Fórmula 1 en la década del 50, pero ya no lo es. Entonces por eso a Ferrari se le dificulta conseguir títulos más a menudo. Además de que adentro se vive una situación de cisma político permanente que no ves en otros equipos ingleses, ¿no? Son latinos, efectivamente son latinos. La prensa escribe todos los días acerca de Ferrari. Donde Ferrari comete un error mínimo, aparece amplificado por todos lados, y así es muy difícil conseguir éxitos a menudo. Hablando de una época en la cual ganar en Fórmula 1 armar un equipo ganador en Fórmula 1 lleva años de preparación, de armado, son muchas carreras, y Ferrari no resiste pasarse 4 o 5 años sin ganar un título. Ya lleva 11 años, ¿no? Queda la sensación, Pablo, de que más allá de que no lleva, de que lleva varios años sin ganar un título, esta Fórmula 1 sin Ferrari no vive, ¿no? Puede irse cualquiera de los equipos, pero Ferrari siempre está. Bernie Ecclestone, que creó esta Fórmula 1 moderna, por lo menos la modeló comercialmente, siempre decía que cuando Ferrari tenía gripe, la Fórmula 1, cuando Ferrari estornudaba, la Fórmula 1 tenía gripe. Y siempre Ecclestone consideró muy seriamente a Ferrari, en el sentido de que inclusive le daba pagos por encima de lo que le daba a los demás equipos, digamos. Siempre la consideró muy especialmente, y tiene razón. Una Fórmula 1 sin Ferrari le costaría mucho mantener la cantidad de espectadores, seguidores, fanáticos, hinchas. Ross Brown, que ahora ya no es el director técnico de Ferrari, sino que trabaja para Fórmula 1, es uno de sus principales ejecutivos. Él dice que si Ferrari se va, la Fórmula 1 resistiría. Yo creo que probablemente a la larga podría pasar algo similar, pero en el corto plazo una Fórmula 1 sin Ferrari no tendría tanto éxito, tanto glamour. Para mí una Fórmula 1 sin Ferrari, nadie consigue un campeonato del mundo sin Alemania, un campeonato del mundo de fútbol sin Alemania, sin Brasil. Él sería lo mismo que una Fórmula 1 sin Ferrari. Marcabas esto de la Ferrari que muchos quieren tener, ¿no? De millonarios que quieren tener Ferraris y que finalmente no lo tienen. Pero acá tenemos dos casos de dos que sí tuvieron Ferrari. ¿Cómo se explica? Bueno, uno es fácil de explicar, que el mejor jugador en su momento del mundo, que era Diego Maradona, y que era su intención tener una Ferrari, y hizo todo lo posible para sí, tenerla, y del color que él quería tener, y el otro de un expresidente de la nación. ¿Cómo se explican esas dos Ferraris? Sí, hablemos una tercera. Hace poquito Carlitos Tevez apareció en el entrenamiento de Boca manejando una Ferrari, ¿te acordás? Sí. Claro, eso se explica muy fácilmente porque Carlos en Italia jugaba para la Juventus. La Juventus es propiedad de la familia Agnelli. Los Agnelli además son dueños de la Fiat. Y la Fiat durante mucho tiempo fue propietaria de Ferrari y sigue teniendo muchos vínculos, ¿no? No dejó de ser propietaria desde que puso sus acciones a cotizar en la bolsa de Nueva York. Es decir, tiene una serie de acciones así como decir simbólicas, pero ya no tiene el control de la compañía. O sea que Carlos llega fácilmente. A Carlos Menem se la regaló la Ferrari precisamente. No te olvides que
el titular de Fiat en la Argentina es Cristiano Ratajkowski, que es el sobrino de Gianni Agnelli, ¿no? Su madre es Susana Agnelli, que fue senadora italiana. Ratajkowski está radicado en la Argentina desde 1971, si mal no recuerdo, y hasta hace no muy poquito era el importador de Ferrari en la Argentina. Hasta, yo diría, hasta hace 2 o 3 años. Es decir, los vínculos de Ferrari y la Argentina están muy aceitados, ¿no? Y Diego compraba Ferrari allá porque, bueno, claramente para Ferrari en aquel momento era una oportunidad promocional, ¿no? Que el mejor jugador del mundo de los 80 manejara un coche italiano. Digo, lo paradójico del caso es que Ferrari es un tema aspiracional y hoy Ferrari llenó de dinero a quienes tienen que ver con la marca. Sin embargo, a Enzo Ferrari no le interesaba en lo más mínimo construir coches para vender en la calle. No le interesaba en lo absoluto. Era una cosa, él era un industrial que había hecho parte de su dinero con un emporio de máquinas herramientas, ¿no? Proveyendo de herramientas, de piezas y de repuestos al Estado italiano en distintas etapas. Pero él tuvo que empezar, cuando empezó a hacer sus propios autos de carrera y la cosa se hizo un poco más seria, había que financiarlo. Estamos hablando de los 50, donde la sponsorización, como se conoce hoy, no estaba tan presente. Los equipos vivían de los premios que conseguían en las carreras, de los derechos para las primas de partida, lo que los organizadores les pagaban por tomar parte de la carrera, de lo que te pagaban los fabricantes de cubiertas o los fabricantes de combustible. Pero por ahí no alcanzaba. Entonces Ferrari se vio obligado a empezar a construir autos, pero en una serie muy pequeña. De hecho, autos de manera artesanal, ni siquiera tenían una línea de montaje como tenía la Ford, y lo hacía contra su voluntad, ¿no? De hecho. Llegó un momento que ni siquiera eso le alcanzó. En el medio está la famosa anécdota de la compra frustrada de Ford, ¿no? Esta que reflejó la película que se estrenó el año pasado y que fue nominada al Oscar, Ford versus Ferrari. Ford le compraba toda la división y Ferrari solamente le quería vender la división de autos de serie. Este fue el problema, que finalmente hizo que la compra no se concretara. Ferrari quería seguir manteniendo los coches de carrera, pero los autos de serie, esto que a nosotros nos deslumbran, a él no le interesaban en lo más mínimo, ¿no? Finalmente ni siquiera eso llegó a alcanzarle para financiar el programa de carreras, y en 1969, después de muchos años de coqueteo, terminó vendiéndole el 49% de sus acciones a la Fiat, ¿no? Y dejó que Fiat se encargara un poco de lo que era la producción en serie. Ahora, fíjate el caso, a Ferrari no le interesaban los coches de serie. Su hijo, Piero Lardi Ferrari, que tiene el 10% de las acciones, que fue lo que le legó el padre, se hizo millonario cuando las acciones de Fiat fueron a la bolsa de Nueva York, ¿no? A venderse a la bolsa de Nueva York, y se calcula que su fortuna hoy supera los 5.600 millones de dólares, simplemente por lo que valen las acciones en la bolsa de Nueva York. Es uno de los 1.000 empresarios más ricos de todo el mundo, sin haber hecho más que llevar el apellido, ¿no? Te hago 2 por 1, entonces, Pablo. Primero, hablabas de esta película, Ford versus Ferrari, que acá hablamos mucho de documentales en esta cuarentena, es una buena oportunidad para verla. ¿Cuánto hay de real? Porque tal vez uno lo ve sin conocer tanto como vos, que sos un experto. ¿Cuánto queda de real en esa película? Obviamente en la historia de Ferrari, y si querés explayarte en el resto de la película también, pero te quería consultar por eso, porque hablaste por la película, y también por Maranello, ¿no? Ese lugar mágico que uno se configura en la cabeza y que obviamente vos conocés, es tan mágico como decís. Recién señalabas que tal vez es difícil para algunos que no son italianos adaptarse a ese mundo. ¿Por qué hay mucha presión? ¿Cómo se vive y si se respira efectivamente el fenómeno Ferrari en las calles de la ciudad? Se respira en Maranello, en Módena, en toda esa zona se respira Ferrari. Yo creo que a nosotros no nos costaría tanto adaptarnos a vivir en Maranello. A los ingleses sí les cuesta mucho, porque es un modo de vida muy diferente y un modo de hacer las cosas también muy, muy diferente. A los alemanes quizás le cuesta mucho también. A Schumacher no tanto, ¿no? Estuvo 10 años ahí, pero Schumacher consiguió, por ejemplo, que lo que era el despacho privado de Enzo Ferrari, él lo pudo transformar en su propio gimnasio, ¿no? Mirá la idolatría que le tendrían y toda
todos los permisos que podría conseguir en procura de esos títulos mundiales. Maranello es un lugar increíble, ¿no? Realmente increíble, se respira automovilismo. Y respecto al documental, Mati, te digo que es una película muy buena, a mí me gustó mucho. Los puntos generales de la historia son reales, los detalles son más bien ficticios. Hay mucho de Hollywood ahí, realmente hay mucho de Hollywood ahí, pero eso no desmerece en absoluto la película, no desmerece en absoluto. Y te digo más, las escenas de carrera, no quiero spoilear esto, pero las escenas de carrera no son lo más interesante de la película, precisamente. Creo que es una película que trata el tema de automóviles y automovilismo, pero le puede gustar a cualquiera que no le guste el automovilismo, ni siquiera los coches, porque es un drama humano, básicamente es un drama humano, un drama de superación, y por supuesto hay personajes muy malvados y hay personajes muy santos, y nadie es así, ni muy malvado, ni muy santo, ni nada que ver, pero a mí la verdad que la película me gustó mucho y creo que vale la pena mirarla, valen la pena las nominaciones al Oscar que consiguió, y con el tiempo va a quedar como una de las 3 o 4, imagino yo, 3 o 4 películas más importantes de automovilismo en el cine, ¿no? Planteaban a veces, y sí, sé que a vos Pablo, a veces te gustan estas comparaciones, pero te gustan marcarlas con números y con situaciones que se vivieron en diferentes épocas, pero a veces planteaban lo de Senna, planteaban lo de Schumacher, decía, y hago una pregunta que va a tono con Schumi y con Ferrari. ¿Es el que más grandes premios participó? ¿Es el que más ganó? ¿Es el que más podios tuvo con Ferrari? La pregunta principal, obviamente, es si Schumacher es el piloto más grande que tuvo Ferrari en toda su historia, o si hay chance de compararlo con alguno de los primeros años. Y segundo, si se te ocurren así, obviamente se te van a ocurrir más de 3, pero ¿cuál podría ser ese top 3, el podio de pilotos de Ferrari? Imagino con Schumacher en el medio. Bueno, vos nombraste todos los logros de Schumacher que son muy buenos. Déjame agregarte otro más. Es el piloto con más sanciones en la historia de la Fórmula 1. Es como si me dijeras el estrella que más tarjeta roja sumó a lo largo de su campaña, ¿no? Cristiano Ronaldo, ponele, Sí. una cosa así. Bueno, digo, ese es el nivel. ¿Alguien más grande que Ferrari en la historia? Desde los números probablemente no, sin duda. Ahora desde lo que transmitió, por supuesto que los ferraristas me van a matar, pero bueno, yo no soy ferrarista, así que soy periodista como ustedes, así que puedo tomarme esta libertad. Yo creo que Gilles Villeneuve, por ejemplo, que ganó solo 6 carreras y nunca fue campeón, inspiró muchísimo más que Michael Schumacher, en términos de heroísmo deportivo, ¿no? Tazio Nuvolari, piloto de Ferrari en la década del 30, de la escudería Ferrari, con otro tipo de marca. Y Nuvolari fue uno de los grandes de la historia, de los grandes, para mí uno de los 4 más grandes de la historia. Fangio corrió para Ferrari un periodo muy corto y fue una relación bastante tormentosa, no fue buena, nunca fue buena. Yo creo que se detestaron hasta el final, absolutamente, por cuestiones de ego y por cuestiones económicas también. Alain Prost hizo una buena campaña, muy buena campaña en Ferrari, la politiquería interna y la voluntad de Fiorio de tener a Ayrton Senna arruinaron la campaña de 1990, en la cual Prost podría haber sumado un título del mundo sin ninguna duda. Y bueno, me estoy olvidando de uno que para mí es fundamental y que va al podio seguro, y yo no sé si no es mejor que cualquiera de los que nombré, probablemente sí, que es Niki Lauda. Niki Lauda consiguió 2 títulos con Ferrari en 1975 y 1977, cortó una racha de 11 años de Ferrari sin títulos, pero la cortó no solamente al volante, sino porque buena parte de la reformulación del equipo le tocó a él, ¿no? La sociedad que él hizo con Luca Cordero di Montezemolo, el organizador del Mundial de Fútbol de Italia 90, fue lo que cambió la historia interna de Ferrari en la década del 70 para acá. Fue el último equipo italiano supercampeón, digamos, el que armó Lauda, que después le permitió a Jody Scheckter ganar el título del 79. Ferrari consiguió un montón de títulos en esa década. Yo creo que
si le damos la derecha a los ferraristas y lo quieren poner a Schumacher adelante, bueno, bárbaro. Niki Lauda tiene que estar en ese mismo escalón, Nuvolari, Gilles Villeneuve, para mí estamos ahí. Me voy a correr un poquito de la historia, Pablo, pero sí voy a un momento histórico, que es este que estamos atravesando. Y la última vez que hablamos, bueno, veíamos opciones de calendario, incluso las implicancias que podría tener un eventual calendario más recortado, o directamente cancelar la temporada. Esto que vos estás en el día a día y nosotros siempre tratamos de buscar, bueno, cómo está reaccionando el deporte, qué hacen las ligas de fútbol, la NBA. ¿Hay alguna novedad de Fórmula 1 o por ahora todo sigue en veremos? No, sabemos que hay intención de la Fórmula 1 de empezar el campeonato el 5 de julio en Austria y correr 2 carreras seguidas en Austria, el 5 y el 12 de julio, correr 2 carreras seguidas en Silverstone, en Inglaterra, el 19 y el 26 de julio, y correr una carrera en Hungría. O sea, 5 grandes premios en 5 fines de semana consecutivos, Austria, Inglaterra y Hungría, sin público, antes de llevarse la Fórmula 1 para Asia y para las Américas, ¿no? Para correr en Estados Unidos, en México, en Brasil, allá por octubre, noviembre, antes correr probablemente en Japón, en China, reinstalando la carrera en China, probablemente reinstalando la carrera de Vietnam, no se sabe. Son todos planes, me parece, de contingencia que está bien hacerlos y irlos revisando semana a semana. Está bien hacerlos, aunque en el fondo no se hagan, porque me parece que le permite a la gente que está encerrada, que son millones en el planeta, tener una esperanza de que la solución a este problema está a mediano plazo o a más largo plazo, pero está. Los equipos, Bernie Eccleston decía, creo que ayer, decía que el tema esto va a pasar por las posibilidades de que tenga Ferrari precisamente de salir de Italia. Sabemos que Italia es, por lo menos hasta hace un tiempo, era el país europeo donde más había pegado el coronavirus y fue el primero que impuso restricciones muy severas, ¿no? Ferrari está dentro de la zona peligrosa, Toro Rosso o Alfa Tauri, como se llama este año, que es el otro equipo que tiene sede en Italia, no está en la zona peligrosa. Pero claramente la cuestión es Ferrari. Si Ferrari no puede viajar a una carrera, la carrera no se va a hacer, esto está claro. Pero bueno, estas cosas son cosas que se van a ir revisando semana a semana, seguramente vamos a ir teniendo novedades todas las semanas. De hecho, bueno, nosotros volvimos a hacer el show de la Fórmula 1 por ESPN porque volvió a haber novedades, digamos, y está habiendo novedades a cada rato. Y de todas maneras yo creo que hay que ver, ¿no? Carreras sin público, todo puede cambiar de un momento para otro. Pablo, me siembra la duda toda esta situación, más allá de lo que ya hablamos de los equipos en el episodio anterior y de esta situación que también marca la importancia de Ferrari, porque bien señalabas, casi que si Ferrari no puede salir y ir a la carrera, no se va a concretar. Pensando ya en 2021 y yendo un poquito más allá, hay solo 6 pilotos que tienen sus contratos confirmados con las escuderías. Obviamente no te pido una respuesta porque me imagino que no la vas a tener, pero ¿qué pensás que puede llegar a pasar con esto? ¿Hacer una No, extensión de contratos? te la doy la respuesta porque la di hace un rato vía Twitter. Yo creo que son todas preguntas retóricas, Mati, en este momento. Hasta que no arranque a funcionar el primer motor, son todas preguntas retóricas. Lo que puede pasar es que los motores no arranquen hasta septiembre. Entonces ahí la cuestión va a ser distinta. Yo creo que va a haber campeonato, y ya lo anticipó Ross Brown de Fórmula 1, va a haber campeonato aunque el arranque se postergue a octubre. Porque en ese caso va a haber 3 carreras en octubre, 3 en noviembre, 2 en diciembre, 8 carreras, es lo mínimo que pide el reglamento de la FIA, y entonces va a haber campeonato. Entonces, yo creo que en octubre vamos a estar mejor parados para responder esa pregunta, ¿no? Quizás en septiembre ya haya alguna pista más, pero hoy no hay absolutamente ninguna pista de lo que pueda pasar. No creo que los contratos se renueven automáticamente de todas maneras. Una consulta que solemos hacer a los invitados que pasan por el podcast y tiene obviamente estrecha relación, primero con la temática, en este caso Fórmula 1, y también con este momento que es la cuarentena, el aislamiento, la situación de estar en casa permanentemente, es si estuviste consumiendo del lado más cultural, digamos, series, libros, películas relacionadas al automovilismo
en estos 45 días y si recomendás alguna en particular. Bueno, sí, la verdad que estuvimos consumiendo. Yo vi una película que se llama Endurance, que la produjo Porsche, la compañía alemana, que cuenta sus tareas durante 2019, tanto en Le Mans como en Nürburgring, las dos carreras de 24 horas más famosas del momento. Muy buena. También vi la película oficial de las 24 horas de Le Mans, que me gustó, pero no tanto. Y libros, bueno, no, libros no he leído menos sobre automovilismo. La verdad que estuve mirando mucho más series y películas y ese tipo de cosas. Vi el Drive to Survive de Netflix, la serie de la Fórmula 1, y ahí me gustaría hacer esta acotación. Todo el mundo habla maravillas y me parece que está muy bien la serie, pero creo que carece de la profundidad que uno imagina que un gigante como Netflix podría tener en la Fórmula 1. Me parece que solamente rasca la superficie o que le dedica mucho tiempo a personajes que son de tono relativamente menor, ¿no? Hay un capítulo con Mercedes, pero no profundiza. Ferrari no tiene capítulo. Lewis Hamilton prácticamente no figura. Me parece que entonces que es una serie que es interesante, que se puede ver, que no se pierde el tiempo, pero que quizás promete mucho más de lo que entrega, ¿no? Inclusive te digo más, hay un capítulo donde se lo dedican a Alex Albon, el piloto tailandés, y mencionan la cuestión de la madre, una cuestión delicada por la cual el chico tuvo algunos problemas, qué sé yo, pero nunca nadie dice realmente qué pasó, o brevemente se dice qué pasó. Y yo escribí hace un tiempo una nota que era bastante más profunda, donde contaba realmente toda la situación. Digo, si ellos que tienen todo ese poder no han podido decir esto, y yo que soy un simple periodista en un rincón del mundo, lo puedo escribir por mi cuenta, realmente hasta qué punto pueden ellos meterse realmente con lo que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Creo que una cuestión de contrato ahí les impide a veces ir más a fondo. Es que me parece ahí, Pablo, que pasa algo similar con lo que pasa con este documental que tiene como protagonista a los Bulls de Jordan, que cuando una de las partes está implicada, obviamente te ponen estas restricciones, ¿no? Me imagino. Claro, Primero que McLaren, perdón, que Mercedes no había dado tanto acceso, creo que en la primera temporada directamente no aparece, al no, igual que exacto. Ferrari. Y en la segunda sí tienen justo, bueno, este momento que pasan en los boxes tan particular. De todas maneras, sí creo que esto pasa con algo similar a lo que pasa con la serie de los Bulls, ¿no? Tal vez para el que está más metido en el tema, un experto como vos, no le llega, o son todas cosas que uno ya sabe, vos tenés años de Fórmula 1 y de automovilismo, lo mismo que al que cubre NBA y que conoce, pero sí me parece que tiene un valor por el lado de atrapar a un público que no conoce la Fórmula 1. Digo esto que vos señalabas correctamente, aunque es cierto que a veces, bueno, se puede ir un poquito más en alguna historia que no interesa tanto o no profundizarla tanto, como decías, la madre de Albon, que tu nota está más que recomendada, la verdad, para leerla e interiorizarnos un poquito sobre lo que pasó. Pero bueno, me parece que es este mal que tienen hoy las series que van muy por lo superficial y no se meten de lleno en algunos temas que deberían meterse. Sí, desde ya. Supongo que los aficionados a la Fórmula 1 encuentran cosas muy llamativas en esto. Uno lo ve con otra perspectiva, pero también es bueno que por ahí la gente escuche otra campana, ¿no? Y alguien que le puede decir, ojo, esto que está bueno, pero no te están contando todo, no van tan a fondo, no van tan profundo, ¿no? Me parece que en definitiva esta es la función nuestra como periodistas, ¿no? Poder orientar a la gente acerca de lo que ven, de lo que pueden consumir, ya sea en el deporte y ahora, como estamos hablando, en estas circunstancias de la serie. Déjame agregar esta cosita nada más. Me puse a ver la serie del Barcelona y la verdad que me decepcionó. Vi solo un capítulo y no creo que vaya a ver más. Me pareció Aburridísimo. exactamente. Bueno, y ahí tenían relativamente acceso, ¿no? Sí. Iban en el auto con Messi. Iban en el auto con Messi, sin embargo, el resultado final fue bastante pobre. Me pasa en el segundo capítulo, por ejemplo, no quiero spoilear demasiado, pero te recomiendo que no la sigas viendo, la verdad, No porque llegué, no llegué. Yo soy de los que dicen, de los que opinan que si un libro no te engancha después de 30 páginas, déjalo y arrancá con otro, porque no hay tiempo, la vida no es eterna y hay muchos más libros de los que uno puede leer.
Es Y que con las series o las películas pasa lo mismo, ¿no? hay tanta oferta realmente, y este Claro, capítulo, es el segundo, por ejemplo, de la serie del Barcelona, se centra en Malcolm, que es alguien que pasó casi desapercibido. Digo, teniendo a claro, Messi, bueno, centrémonos un poquito más en Messi, Suárez, claro. y también es algo que obviamente no se mete con los problemas dirigenciales que tal vez estuvimos repasando en algunos episodios anteriores, o en esta guerra interna que tiene Messi hasta con la dirigencia, pero es cierto lo que decís, y me parece que incluso tampoco funciona como algo como podemos referirnos a Drive to Survive, que mete al espectador en un mundo que no conoce o que puede seducir a alguien que no está interiorizado. Al Barcelona y al fútbol lo seguimos día a día y la verdad la serie no te agrega demasiado plus. Mirá, hablaste de Michael. Drive to Survive tiene 10 capítulos. Uno se lo dedicaron a Nico Hülkenberg, el único piloto que no sigue en Fórmula 1 este año. Un capítulo entero. Lo editaron cuando ya sabían que Hülkenberg no iba a seguir en Fórmula 1. Y lo único que tienen de Ferrari bueno es un pedacito, y esto no es un spoileo, donde mi amiga Silvia Frangipane, que es adepta a estampa, sí, maneja la prensa de Ferrari a nivel de Fórmula 1, le dice a los pilotos, háganse querer un poco más, muchachos. Me parece un momento delicioso de la serie, pero tiene muy poquito de eso, realmente tiene muy poquito y es una picardía. La verdad, un gusto como siempre, Pablo. Un placer escuchar de Fórmula 1 y además de esta historia. Hoy este episodio 45 fue dedicado específicamente a Ferrari. Una Ferrari al desnudo, un mito, las leyendas que pasaron por Ferrari, los grandes pilotos, el equipo más popular probablemente que existe en la máxima categoría del automovilismo, que en tiempo de estas indefiniciones no sabemos cuándo regresará, pero la idea fue esta, un pequeño viaje por la cultura, por la historia de Ferrari, un pequeño viaje a Maranello y un repaso por sus grandes momentos y también por sus grandes secretos. Fue Pablo Viñone, esto fue Aislados, episodio 45.